información adecuada que esperamos sirva para orientar mejor a la población. Quiero darle un saludo especial a todas las personas que, siendo hoy un día viernes, y algunos de los cuales por tercer año consecutivo han decidido destinar su tiempo y su energía a organizar este curso, y ahí el Departamento de Salud Pública merece un especial reconocimiento. Hace 3 años no teníamos estas posibilidades que hoy en día son de tremendo nivel, con expositores de talla nacional e internacional, y que cada vez contamos con más asistentes y más personas queriendo formarse, interiorizarse en torno al tema de la salud pública. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, de los que está participando, que pudiendo elegir varias otras actividades, pero también pudiendo dedicar este tiempo a la recreación, al descanso, al final de una semana, se comprometen y participan no solo de esta, sino que de todas las sesiones del curso. Así que para cada uno de ustedes, y en particular para nuestra invitada del día de hoy, la doctora Banch, para la presidenta de nuestro Departamento de Salud Pública, Lorna Urquieta, y en particular a nuestra expresidenta del departamento, la doctora Dora Silva, y todos los miembros del departamento. Espero que tengan una gran jornada en este día y que sea un excelente curso. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, doctor de la Torre. Presentó sus excusas la doctora Catherine Soto. Vamos a ver si después ella nos puede acompañar, ¿cierto? Ella es la actual directora de las escuelas de medicina de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Y también, como dije anteriormente, ellos nos patrocinan, así que estamos también muy agradecidos del apoyo. Sí, así que sin más, ya ha empezado la grabación que después se va a compartir con los alumnos, ¿cierto? Le agradecemos nuevamente a la doctora Davanch y puede empezar su presentación. Muchas gracias. Les recordamos ir diciendo presente, y al final de la sesión vamos a pasar la lista también de manera oral, ¿ya? Muchas gracias. Espero que me escuchen bien y que estén viendo mi pantalla. Sí. Bueno, lo primero, saludarlo. Gracias por la invitación a la doctora Urquieta, a la doctora Silva, especialmente a Claudia, nuestra secretaria, que se ha dado el tiempo de recordarme, ayudarme en la participación de este curso. Un honor estar con ustedes. Agradecerle a los que están hoy día, como decía el doctor de la Torre, dedicados a este curso, en estos temas y en este tiempo tan complejo, bueno, un poquitito obligados también porque estamos nuevamente desde mañana con cambios en las restricciones de la movilidad de las personas. Así que les doy infinitas gracias, espero que ustedes puedan compartir. Esta es una presentación que me gustaría, ojalá que fuera bien interactiva, que me pregunten. Hoy día en la mañana conversábamos con personas relacionadas a este tema, y yo decía que no tenemos un manual de respuestas en pandemia, no viene con un manual de instrucciones la pandemia, y todo es nuevo, hay muchas preguntas, muchas interrogantes, y justamente en esta área de tantas preguntas y de interrogantes aparecen algunas certezas como son las vacunas. Voy a comenzar contándoles que no tengo conflictos de interés ni en este área ni en ninguna otra. Mi conflicto de interés es solo el participar en el Comité Asesor de Vacunas e Inmunización para el Ministerio de Salud, que les voy a contar de qué se trata. Y lo que vamos a revisar en esta presentación es fundamentalmente recordar muy someramente cuál es el agente responsable de esta pandemia, someramente también el comportamiento epidemiológico que ha tenido la pandemia desde su definición como pandemia el 11 de marzo del 2020 a la fecha. Van a tener varias presentaciones en que van a probablemente a desarrollar en profundo el comportamiento epidemiológico. Les voy a contar en qué hemos basado los criterios para recomendación de vacunas desarrollados por el Comité Asesor de Vacunas e Inmunización del Ministerio de Salud, que se denomina CADEI.
Les voy a contar que estos criterios han estado fundamentalmente basados en la caracterización epidemiológica de la pandemia, tanto en el mundo como en nuestro país, de la evidencia generada de los estudios clínicos y preclínicos que teníamos en diferentes momentos de las recomendaciones. Voy a contarles también someramente con qué plataformas de desarrollo de vacunas contamos, las fases iniciales de recomendación de priorización para la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 que se inició el 25 de diciembre en nuestro país. Y finalmente les voy a mostrar algunas recomendaciones que han aparecido, incluso una hoy de nuestro grupo, que se las voy a compartir fundamentalmente para resolver algunas dudas y fundamentalmente escuchar también las opiniones que ustedes puedan tener respecto a este tema. Como ya les dije, mucho hay de interrogantes más que de aseveraciones, así que eso es lo que vamos a revisar. Y finalmente, no puedo no dejar de contarles qué está sucediendo con estas variantes virales que nos van a poner nuevamente, probablemente con muchas interrogantes. Bueno, este es el agente, este coronavirus, un virus RNA envuelto, que tiene la característica de tener esta glicoproteína de superficie o glicoproteína spike, tiene una envoltura, tiene nucleoproteínas y tiene un RNA de sentido positivo, significa que no necesita integrarse o leerse a un DNA proviral para su replicación dentro de la célula, es decir, su RNA actúa como un RNA mensajero directo hacia los ribosomas y el aparato de Golgi para multiplicarse dentro de la célula. Y contarles que el principal reservorio de estos coronavirus en el mundo son fundamentalmente los animales y principalmente presente en los murciélagos. ¿Qué ha sucedido? La coexistencia animal y humano, esta estrecha cohabitación que hoy día tenemos por la gran población que habita la Tierra, especialmente los seres humanos, ha facilitado entonces el salto entre un virus que fundamentalmente es de los animales, entre varias especies, especialmente hacia el ser humano, en algunas ocasiones con hospederos intermediarios, como fue el año 2002, en que desde un reservorio de murciélago hubo un agente, un hospedero intermediario, como fueron las civetas. En esta oportunidad, el 2019, se ha planteado la posibilidad de que el reservorio intermediario fuera un pangolín, pero hasta ahora no tenemos claridad que haya sido un intermediario, un hospedero intermediario, el pangolín, pero fundamentalmente entonces esta tremenda interacción entre animales y humanos ha facilitado entonces el salto de estos virus entre especies, generando en algunas ocasiones epidemias, como fue el 2002 y como fue el 2012 con MERS en la península arábica, y ahora lamentablemente con una pandemia, con este SARS coronavirus que lo conocemos como el SARS coronavirus 2, el tercero de la familia que salta al hombre en estos últimos 20 años. Nuestra última pandemia fue el 2009, con un virus de influenza A, que tuvo la capacidad de ordenar RNA de 3 especies, desde los cerdos, las aves y el ser humano, pero que afortunadamente su impacto al final de la epidemia, por supuesto, pudimos decir que fue un impacto moderado. Sin embargo, todos sabemos cuál ha sido el impacto de este SARS coronavirus 2 en este año que llevamos de pandemia. Los coronavirus producen un amplio rango de infecciones, desde infecciones respiratorias, gastrointestinales, hepáticas, neurológicas, y hoy día conocemos que SARS coronavirus 2 produce un amplio rango de infecciones, desde infecciones asintomáticas a sepsis grave, shock séptico, infección respiratoria grave, con infección multisistémica y compromiso de múltiples órganos, y ya también estamos conociendo las enfermedades o las infecciones crónicas que este coronavirus provoca.
¿Por qué se plantea que SARS-CoV-2 emergió desde el mundo animal y produce un salto interespecie? Fundamentalmente porque al inicio de la pandemia se pudo demostrar que el material genético, este RNA, que es un gran RNA, tiene más de 30.000 pares de base, tenía una alta similitud al de los murciélagos, con un 96% de identidad genética. Así que no cabe duda de que tenemos un agente zoonótico que emerge en algún momento, que no está establecido cuándo, probablemente a mediados o fines del 2019, y finalmente lo que hoy día vemos, un agente tremendamente adaptado al ser humano y con una tremenda facilidad de transmisión entre seres humanos. Desde la declaración de la pandemia, que fue el 11 de marzo del 2020, cuando se define que este agente cumple con las características de transmitirse eficientemente y que ya está afectando diferentes áreas geográficas en el mundo, a la fecha, recordarles que en el momento de la declaración de la pandemia teníamos alrededor de 118.000 casos y alrededor de 4.000 fallecidos en el mundo. En ese momento, hoy día, la situación global es esta: más de 118 millones de casos confirmados, es decir, esto probablemente hay que multiplicarlo por 3 o más, y lamentables más de 2.600.000 muertes en el mundo, y con una curva que ha sido fundamentalmente en ascenso. Las últimas semanas se ha observado una tendencia a la disminución, pero sabemos que las Américas y el continente asiático, especialmente países como Indonesia, han tenido un repunte de casos, y América, especialmente Sudamérica, ha sufrido de un impacto probablemente el mayor después de lo que sufrió Europa en los últimos meses. En nuestro país, bueno, todos conocen la situación epidemiológica. Primer caso detectado el 3 de marzo del 2020, pero al 7 de marzo del 2021, este es el reporte que publica semanalmente el Ministerio de Salud, da cuenta de alrededor de 992.000 casos confirmados o probables en nuestro país, y con esta lamentable cifra de 28.132 personas fallecidas en nuestro país, con una letalidad que quiero que recuerden el número. Hoy día está en 2.8, se ha movido entre 3.3 y 2.8, pero en junio del año pasado teníamos otro número, así que quiero que recuerden este valor, esta letalidad que está reportada al 7 de marzo. Les recomiendo que lo revisen. Los días domingos se publica el reporte semanal de datos en el Ministerio de Salud. Para que les cuento este impacto enorme que tuvimos en el año 2020, sin embargo nunca logramos bajar de forma significativa los casos, para ahora estar viviendo esta fase que es tan disímil en todo nuestro país. Si nosotros vemos en este mismo reporte al 7 de marzo del 2021 del Ministerio de Salud, podemos ver que hay regiones como por ejemplo Los Ríos, que ha tenido una sola gran curva en ascenso siempre, lo mismo los lagos, lo mismo la Araucanía, pero lo que más me preocupa hoy día, y lo conversábamos previamente antes de partir esta presentación, es que prácticamente, a diferencia de lo que ocurría el 2020, no hay ninguna región que no tenga una incidencia o un número de casos activos elevado. Por lo tanto, se hace difícil pensar en la estrategia de movilizar pacientes críticos, especialmente para dar respuesta al paciente grave, desde una región a otra, porque lamentablemente hoy la situación del país se muestra tremendamente homogénea en cuanto al número de casos activos y casos nuevos. Quiero destacar aquí la región metropolitana, que pareciera que tiene una calma diferente al resto de las regiones. Sin embargo, recordar que la región metropolitana da cuenta de alrededor de 8 millones de habitantes, pero si nosotros pudiéramos mostrar los casos desglosados por comuna, probablemente este gráfico que vemos acá más aplanado
no sería así y veríamos una situación muy parecida a algunas regiones de nuestro país. Así que hoy día, a diferencia de la primera fase, tenemos una epidemia que es bastante homogénea, con un impacto bien importante de casos a nivel país, no solo en algunas regiones. Solo para contarles que durante este año se ha podido caracterizar bastante bien la epidemia en nuestro país. Sabemos que la edad y el sexo es un marcador de severidad y gravedad para esta enfermedad, como lo ha sido también en diferentes partes del mundo. Y vean ustedes entonces que dependiendo de la edad aumenta el riesgo de hospitalización, y lo mismo ocurre con las muertes, y el sexo también es un marcador. Esta es una enfermedad que afecta más severamente al sexo masculino. Pero sin embargo, lo que quiero mostrar acá es que tenemos grupos jóvenes también afectados por esta pandemia. Nuevamente sigue siendo el sexo masculino importante. A edades más bajas no hay diferencia, pero sigue siendo el sexo masculino un factor de riesgo para enfermar y hospitalizarse por SARS-CoV-2. Y en relación a la mortalidad, es también un informe oficial del Ministerio de Salud, que también está disponible en el sitio web del MinSal. Ustedes lo pueden revisar. Este es el último reporte, solo para mostrarles que este gráfico es una comparación de mortalidad promedio de los últimos 6 años, y en que agrupa 4 años entre el 2016 y 2019 y los compara con el 2020 y el 2021. El 2020 está graficado en naranja, el 2021 en azul. Obviamente en enero y febrero del año pasado todavía no teníamos el impacto de la pandemia, pero este año claramente hemos tenido meses de verano con esta pandemia instalada, y por supuesto observamos entonces un impacto significativo en la mortalidad. Sin embargo, si ustedes ven lo que sucedió en 2020, desde que comenzó a distribuirse el virus de forma muy eficiente entre las diferentes personas en nuestro país, cómo se encargó de elevar la mortalidad, especialmente en el mes de junio, donde estuvimos muy afectados, para seguir siendo importante hasta finales de año y continuar siendo muy importante en los primeros 2 meses de este año. Ahora, yéndonos a vacunas, solo quiero compartir con ustedes esta gráfica respecto a cuál es el proceso de incorporación de vacunas al Programa Nacional de Inmunizaciones. Hemos hablado mucho de vacunas estos últimos meses. Sin embargo, el Programa Nacional de Inmunizaciones es un programa tremendamente bien consolidado. Es uno de los programas más exitosos que tiene nuestro país. Es un programa silencioso porque no sentimos que está, porque hace muy bien su tarea. Todos nosotros los que estamos acá, nuestros hijos, nuestros hermanos, han sido beneficiados por un programa que tiene como principio la universalidad, la gratuidad y la calidad para todas las personas que residen en el país. Contarles que el proceso de adquisición de vacunas en Chile obedece a un proceso muy consolidado, tiene diferentes etapas de evaluación y análisis, y hay una autorización por parte del Instituto de Salud Pública de todos los productos que ingresan al Programa Nacional de Inmunizaciones, que cada producto cuenta con una recomendación técnica del Comité Asesor de Vacunas, el CABEI, y de la evaluación técnica, por supuesto, del Programa Nacional de Inmunizaciones. Entonces, toda vacuna que ingresa al programa es autorizada por el Instituto de Salud Pública, debe demostrar estos 3 principios: debe ser segura, debe ser eficiente y eficaz, y debe ser de calidad. Y toda vacuna en nuestro país debe contar con una monitorización de uso, es decir, de farmacovigilancia, que es un proceso muy importante para demostrar la seguridad de todas las vacunas que usamos, no solamente en el calendario de los niños, sino que también en las vacunas que están disponibles para los adultos y en el programa de vacunas para poblaciones especiales.
La decisión de incorporar la toma el Ministerio de Salud con el análisis técnico del Programa Nacional de Inmunizaciones y con la asesoría técnica del CADEI. La compra de las vacunas se hace a través del mercado público o a través del fondo rotatorio de la OPS. Esto significa que los países compran de forma conglomerada, de tal forma de obtener mejores precios, y esto también permite ser solidario con otros países que tienen menos recursos, y por lo tanto cumplimos con el concepto de que las vacunas sean universales y lleguen a todos los que las necesitan. Y también hay otras iniciativas de compra, en este caso para SARS coronavirus 2, se han utilizado otras iniciativas como son las que ha hecho el propio Estado en convenio con los productores y los investigadores de vacunas, y a través de el fondo o el convenio realizado a través de la Organización Mundial de la Salud, de tal forma de cooperar de forma muy relacionada con el resto de los países del mundo, de tal forma de llegar de forma equitativa y oportuna con vacunas a todos los rincones del planeta. Y la implementación de las vacunas es un proceso muy complejo, pero que está muy bien establecido. Fíjense ustedes que aquí participa una serie de actores que son muy relevantes, desde las seremías de salud, los servicios de salud, las municipalidades, la red asistencial pública y privada en convenio, y finalmente nuestros vacunadores y nuestras vacunadoras en los vacunatorios de la red asistencial pública y privada. Acá recordarles que los estudios clínicos en vacunas que se realizan en Chile son actividades científicas universitarias o de centros de investigación calificados, pero que no tienen vinculación con el quehacer del Ministerio de Salud, y tampoco tienen una vinculación con el desarrollo de este proceso de adquisición de vacunas en Chile. Contarles que el CADEI es un consejo asesor, es un consejo consultivo, es no vinculante. Esto significa que no somos funcionarios del Ministerio de Salud. Es un grupo científico-técnico, es multidisciplinario, es decir, abarca todas las áreas que son importantes en el desarrollo y en la incorporación para deliberar en cuanto a las estrategias de inmunización, es decir, hay salubristas, hay enfermeras, tenemos un abogado que revisa los aspectos regulatorios, hay infectólogos de adultos, infectólogos pediatras, y tenemos un comité que está asesorado por 3 pilares, que son la Secretaría. Esta Secretaría está constituida por el Instituto de Salud Pública, que nos da la información relevante respecto a la vigilancia de la gente. Está como Secretaría el Departamento de Epidemiología, el Ministerio de Salud, que nos comparte toda la información epidemiológica y la caracterización epidemiológica en nuestro país, y el Programa Nacional de Inmunizaciones, con quien trabajamos muy pero estrechamente. Y nuestra tarea fundamental es asesorar al Ministerio de Salud en formular políticas, en el diseño de los programas y en la implementación de estrategias y tácticas que sean eficientes, seguras y coherentes con las necesidades de la población residente en Chile. Por lo tanto, claramente durante esta pandemia hemos tenido que trabajar muy estrechamente con el Programa Nacional de Inmunizaciones y con el Instituto de Salud Pública. En esta tarea, y mirando qué es lo que estaba pasando con la pandemia, trabajamos durante el 2020, no solamente en esta recomendación que les presento acá, una recomendación, la primera recomendación interina que fue publicada el 30 de junio del 2020, respecto al grupo de objetivos de vacunar, sino que también trabajamos recomendaciones de cómo mantener el plan de vacunación habitual, es decir, el calendario de vacunación, contarles que las coberturas se han mantenido a pesar de la pandemia, y también trabajamos en la estrategia de optimizar el plan de vacunación contra influenza, de tal forma de no tener 2 variables que pudieran azotar más fuertemente el sistema sanitario y a nuestra comunidad. Volviendo a SARS coronavirus 2, con toda la información que teníamos durante la primera fase de la pandemia, el 30 de junio le propusimos al Ministerio de Salud la primera recomendación interina sobre qué grupos eventualmente podrían ser
los identificados para vacunar contra SARS coronavirus 2 cuando estuviese alguna vacuna disponible. Y basamos esta recomendación fundamentalmente en la caracterización epidemiológica, identificando grupos y factores de riesgo, y por otro lado en la evidencia científica e información disponible hasta ese momento, fundamentalmente basado en el desarrollo de vacunas de diferentes plataformas de producción y fundamentalmente hasta ese momento información de estudios preclínicos, clínicos y de fase 1 y 2. Respecto a la caracterización epidemiológica en Chile, hasta esa fecha, fíjense ustedes que teníamos recién 4 meses desde el primer caso y ya teníamos un reporte de 275.600 casos y 4.500 defunciones, con una incidencia acumulada muy importante. Ya teníamos también esta caracterización de que los hombres tenían un mayor riesgo de enfermar que las mujeres. Y acá recordar el valor que yo les dije que mantuvieran en mente. Hoy día nuestra letalidad está en 2.8, en diciembre se movía entre 3 y 3.3, sin embargo, a junio, cuando estábamos severamente afectados, la tasa de letalidad de esta enfermedad era de 1.6. En ese momento la región metropolitana era la región con más alta incidencia acumulada. Los hombres demostraban requerir mayor hospitalización y lo mismo por edad, los adultos mayores en ese momento demostraban ser el grupo etario con mayor necesidad de hospitalización. Hasta ese momento toda la población estaba susceptible de enfermar. El único dato que estaba disponible era un estudio de seroprevalencia que realizó la Universidad del Desarrollo. Hicieron un estudio fundamentalmente con test rápido, por lo tanto tiene algunos bemoles, pero una muy buena información, y que lo que nos informaba es que la seroprevalencia hasta esa fecha era muy bajita, de 2.9%, y no tenemos más información de seroprevalencia. Entiendo que hay un estudio en población fundamentalmente personal de salud, pero que hasta la fecha no está publicado sus resultados. Pero da cuenta entonces de una epidemia en curso con una población mayoritariamente susceptible de enfermar. La evidencia científica hasta el 27 de junio del 2020 fundamentalmente replicaba lo que yo les acabo de contar. En el mundo estaban descritos los factores para severidad y mortalidad. Habían ya múltiples estudios, fundamentalmente con revisiones sistemáticas, que demostraban lo mismo que yo les acabo de contar: la edad, el sexo y enfermedades crónicas. Factores demográficos estudiados fundamentalmente en Europa. Recuerden que Europa en ese momento era el continente más afectado, dando cuenta de que los adultos mayores en residencias de larga estadía tenían muchísimo mayor riesgo de enfermar y morir. Y acá aparece un factor de riesgo importante. En Europa el personal sanitario demostraba tener 3.4 veces mayor riesgo de enfermar que la población general. También ya teníamos evidencia de que la enfermedad natural producía una respuesta inmune medida a través de IgM e IgG, que los anticuerpos inducidos por la enfermedad natural podían durar más o menos 7 semanas, pero todavía quedaba mucho camino por recorrer hasta esa fecha, y que el 80% de los casos tenía todavía anticuerpos medibles hasta el día 49. Y ya hasta a esa fecha ya teníamos vacunas disponibles en distintas etapas de investigación. También teníamos una evidencia bien interesante, esto lo manejan bastante bien los salubristas. Mi conflicto son justamente las matemáticas, así que esto me lo aprendo habitualmente de memoria, así que si tienen alguna pregunta, nuestros salubristas van a poder responder y ayudarme con estas preguntas. Pero bien interesante, les cuento que hay un mundo de modeladores matemáticos de fenómenos biológicos. Me ha tocado conocer fundamentalmente a modeladores matemáticos ingleses que tienen una habilidad increíble para poder determinar cuál es la proporción crítica de población
a vacunar para lograr una inmunidad colectiva o de rebaño. Y al 27 de junio los modeladores matemáticos estimaban que se necesitaba, de acuerdo al número reproductivo de enfermedad de diferentes países, a mayor número de reproducción efectiva de la enfermedad, poblaciones mayores a vacunar. Y acá entonces uno puede definir cuál o cuánta población se requiere para lograr vacunar, para lograr una inmunidad de rebaño o colectiva. Y esto, a recordarse que la pandemia es una situación global, por lo tanto, cuando se hacen estas estimaciones, se está hablando de estimaciones globales, no solamente de una región o área geográfica. Con esa información, entonces, el 30 de junio le presentamos a la autoridad sanitaria la primera recomendación de población objetiva a vacunar, y consideramos en ese momento que los trabajadores de la salud, todos los trabajadores de la salud, eran una población que debía ser priorizada en el momento de contar con vacunas. En segundo lugar, los adultos mayores de centros de larga estadía, de los centros de reclusión cerrada, como son las personas privadas de libertad, las personas en centros de acogida y también aquellas personas que están institucionalizadas en centros de atención mental. En segundo lugar, todas las personas que tienen factores o que tenían factores o condiciones de riesgo inherentes al individuo que lo hacen propenso a cursar con una enfermedad grave, esto es la edad, y las enfermedades comórbidas. Y por supuesto que para lograr esta estrategia de vacunación de rebaño o inmunidad de rebaño, considerar a la población general, y esta población general iba a estar sujeta a la definición de sus grupos beneficiarios, dependiendo de la tecnología de vacunas disponible, porque ustedes saben que dependiendo del tipo de vacuna es donde podemos utilizarlas. Por ejemplo, vacunas que son vacunas inactivadas las podemos utilizar en toda la población. Sin embargo, vacunas atenuadas no podemos utilizarlas en ciertos grupos de pacientes, como son pacientes inmunodeprimidos o embarazadas o pacientes muy pequeños. Por lo tanto, iba a depender de las características de las plataformas de vacunas disponibles. Desde junio a la fecha hemos tenido un desarrollo aceleradísimo de las distintas fases de estudio de las vacunas y de múltiples vacunas. Por lo tanto, nuestra recomendación inicial sufrió bastantes cambios. Tuvimos que trabajar con múltiples plataformas de desarrollo de vacunas. Vean ustedes que las más conocidas hoy día son las vacunas basadas en el uso de RNA mensajero. Conocemos también las vacunas que usan partículas virales, como son adenovirus, que son las vacunas que están más disponibles en Europa y en Estados Unidos. En nuestro país y en muchos otros países disponibles las vacunas a virus inactivado, pero también se han desarrollado vacunas recombinantes, vacunas de subunidades proteicas, y en menor porcentaje, pero también en desarrollo, vacunas vivas atenuadas. Si ustedes van acá, en la plataforma de la OMS hay alrededor de 237 vacunas candidatas en estudio, 182 de estas vacunas en estudios de fases preclínicos, 81 vacunas en fase de estudio clínico, y hoy día más o menos hay 18 vacunas en estudios de fase 3 y varias vacunas que se mantienen en fase 3, pero han pasado a estudios poblacionales, como recientemente ustedes vieron la publicación de lo que ha pasado con la vacuna introducida poblacionalmente en Israel, con la vacuna Pfizer. Por lo tanto podemos hablar de estudios fase 4 ya en la población. Y con aprobación de emergencia se van sumando vacunas. La primera fue la vacuna de Pfizer, BioNTech, la seguida de la vacuna Moderna, AstraZeneca, Sinovac, la vacuna Sputnik, la conocen, es una vacuna basada en una plataforma de un adenovirus. En India, una vacuna inactivada, la vacuna Bharat, y recientemente la aprobación de la vacuna Janssen. Y en nuestro país se está presentando, desde ayer entiendo, una vacuna también de plataforma
recombinante viral, que es la vacuna CanSino, que parte de su estudio fase 3 ha sido hecho también en nuestro país con la incorporación de la Universidad de la Frontera como investigador asociado a esa vacuna. Como les contaba, diferentes plataformas de desarrollos de vacunas. Acá solo algunas han cambiado su nombre para algunas regiones. Vacuna RNA mensajero, vacuna Pfizer, todos la conocemos, algunos probablemente que están acá han sido usuarios de la vacuna Pfizer, que fue la primera vacuna introducida en nuestro país. Vacunas basadas en DNA, vacunas vectoriales, fundamentalmente usando adenovirus, tanto adenovirus de animales como es la vacuna AstraZeneca, que usa un adenovirus como vector desarrollado de chimpancé. Les contaba recién CanSino, que se está presentando en nuestro país para ser aprobada, basada en adenovirus humano inactivado, un adenovirus 5. Hay muchas plataformas de vacunas inactivadas desarrolladas por investigadores asiáticos, fundamentalmente en China. Acá una que ustedes conocen, que está disponible, la segunda vacuna que ha sido utilizada en nuestro país, que es la más utilizada en este minuto, que es una vacuna desarrollada en base a un virus inactivado. En Chile se introdujo y en las Américas con el nombre de CoronaVac, y se han sumado múltiples otras, como yo les decía, alrededor de 18 vacunas en fase 3. Solo para destacar las que ya tenemos aprobadas en nuestro país, es solo destacar estas 3. Ustedes saben que la primera vacuna aprobada en nuestro país fue Pfizer, seguida de la vacuna desarrollada por el investigador Sinovac, conocida como CoronaVac, y al día siguiente de la aprobación de Sinovac se aprobó también la vacuna AstraZeneca. La vacuna Pfizer es una vacuna basada fundamentalmente en RNA. Solo contarle que las poblaciones estudiadas en la fase 3 son variables. Acá está la población estudiada para Sinovac. Prácticamente todos los estudios de estas plataformas han incorporado a individuos mayores de 18 años. Acá hubo un cambio a finales de año para Pfizer incorporando niños. Para los que preguntan por qué no se han incorporado los niños, todavía no tenemos muchos datos. Vean ustedes que la gran mayoría incorporan a adultos mayores de 18 años. Se han excluido en estas etapas iniciales, pero en los últimos meses también se han estado incluyendo poblaciones especiales, pero al inicio se excluyeron los inmunocomprometidos, y acá también les quiero destacar que las embarazadas y las mujeres en lactancia prácticamente en todos los estudios fase 3 fueron excluidas, como todo estudio de vacuna fase 3, y que fundamentalmente el análisis ha sido dirigido a la prevención de la enfermedad sintomática y de la reducción de enfermedad severa. Ese ha sido fundamentalmente los estudios. Sin embargo, los resultados iniciales están fundamentalmente concentrados en la prevención de enfermedad sintomática, como ustedes ven acá, que prácticamente todas tienen ese objetivo en común. Sin embargo, faltan datos todavía para mortalidad, que son los que se están fundamentalmente generando en este minuto. Ya hay datos más consistentes respecto a estos resultados. Con toda esta información, el 2 de diciembre hicimos una segunda recomendación cuyo objetivo era mantener y preservar el sistema sanitario funcionando y, por supuesto, las actividades esenciales de la vida diaria. Y el segundo objetivo, disminuir la morbilidad y la mortalidad por esta enfermedad. Ustedes conocieron que en esa fase de la pandemia se tuvo que plantear a la autoridad sanitaria una priorización, es decir, por quién partir. Ha sido una tarea compleja y difícil. ¿Y por qué fue necesaria? Fundamentalmente porque hay una alta demanda de vacunas, es decir, todo el mundo requiere una vacuna, pero el suministro es limitado, y ustedes han visto las discusiones que se tienen hoy día fundamentalmente para evitar el nacionalismo
en el uso de las vacunas, porque además hay una entrega y un despacho fraccionado por parte de los productores, y también porque las calendarizaciones de entrega por parte de los productores pueden sufrir modificaciones. Sin ir más lejos, AstraZeneca, uno de sus productores en India sufrió un incendio, lo que significó un impacto muy importante en la producción de la vacuna. Ellos tienen productor en India y en Europa, así que hasta ese tipo de eventos han ocurrido durante la pandemia. Y por otro lado, los escenarios de la pandemia son complejos. La epidemiología es extraordinariamente dinámica, se cuenta con diferentes plataformas de vacuna, cada vacuna tiene una complejidad y una logística de entrega y de llevarla a la comunidad diferente. Ustedes recuerden las dificultades que plantea la vacuna Pfizer, por ejemplo, que requiere llegar a menos 80 grados y con una vacuna que es multidosis, y por lo tanto son escenarios diferentes a las estrategias habituales de vacunación. Y por otro lado, están las indicaciones de uso en la población de acuerdo a la aprobación de las diferentes agencias regulatorias. En ese escenario, entonces, diseñamos esta priorización en 3 fases, considerando fundamentalmente como objetivo general vacunar al 80% de la población residente en Chile. Esto también es bastante conocido, por dónde partir. Fundamentalmente lo que le propusimos a la autoridad sanitaria fue partir en una fase inicial por la población sanitaria, es decir, por el personal de salud clínico y administrativo en atención abierta, cerrada, urgencia, servicios clínicos, servicios de apoyo, laboratorio, farmacia, administrativo, es decir, toda la población que trabaja en los servicios sanitarios, incluyendo a los estudiantes de las carreras de la salud en práctica clínica, para ir entonces incorporando sucesivamente y rápidamente en lo posible a las personas residentes en centros de larga estadía, al personal crítico del Estado y a los adultos mayores, como ustedes han conocido en las diferentes fases de calendarización de la vacunación que se ha ido cumpliendo en la medida que se ha dispuesto de suministro de vacunas. ¿Qué ha pasado con el personal de salud? Nos han preguntado por qué partir por unos y no por y por otros. Contarles que en Chile el personal sanitario ha enfermado. Todos sabemos y sabemos de nuestros compañeros que han enfermado, y muchos de nosotros también hemos tenido situaciones tremendamente dolorosas con la pérdida humana de compañeros de trabajo, la angustia que significa enfermar. De acuerdo a los datos que nos ha entregado el Ministerio de Salud, un 7,4% del total de casos en el país corresponden a personal de salud, es decir, 706.000 funcionarios de la salud han enfermado en algún momento. 52.000 funcionarios de la salud han enfermado en algún momento. Casi un 5% de nuestro personal sanitario ha requerido de hospitalización. Si ustedes lo ven por actividad, claramente nuestras enfermeras son las más expuestas, y el personal que trabaja en los servicios de medicina, obviamente porque es donde se hospitaliza la mayoría de los pacientes adultos, que son los que se están siendo hospitalizados en nuestros servicios de salud. Por lo tanto, acá está el resumen de cómo planteamos a nuestras autoridades la vacunación escalonada, tanto en el personal sanitario como en la población adulta mayor, que se ha ido cumpliendo de acuerdo a las recomendaciones que presentamos. Contarles que las vacunas contra COVID que se han introducido en el país son vacunas que se han ingresado con registro de emergencia, pero este registro de emergencia quiero dejar bien en claro que lo primero que tienen que demostrar es que son seguras, es decir, que han pasado por las fases que se requiere para demostrar que la vacuna es segura en la población, que hacen su tarea, es decir, que inducen una respuesta anticuerpo, es decir, que son inmunogénicas,
y que tienen estos estudios de fase 3 que demuestran eficacia. En nuestro país, la introducción de las vacunas contra el coronavirus se han introducido de manera voluntaria, no hay obligatoriedad. Recuerden que las vacunas en nuestro país introducidas al Programa Nacional de Inmunización tienen la característica de ser universales, pero también obligatorias. Están dirigidas a la población objetiva y toda vacuna en nuestro país es gratuita. Y las vacunas disponibles en Chile y aprobadas por el Instituto de Salud Pública son fundamentalmente estas tres: la vacuna Pfizer, CoronaVac y la vacuna AstraZeneca. Y como les decía, ayer se supo la noticia de que CanSino presentaría sus datos para la evaluación de la entidad regulatoria en Chile, que es el ISP. Contarles las tres vacunas que tenemos en Chile. La vacuna Pfizer se aprobó de emergencia por la FDA inicialmente, Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea, las entidades europeas, la Agencia Europea de Medicamentos y el Instituto de Salud Pública, también aprobada en Brasil. Usa una plataforma muy innovadora, utiliza un RNA sintético mensajero que se incorporan a una nanopartícula lipídica que está aquí y que solo codifica la glicoproteína Spike. Es una entrada a la célula, solo da la información para que se codifique esta proteína, para que nuestro sistema inmune entonces pueda reconocer esta fracción del virus y producir anticuerpos neutralizantes. Recuerden que la proteína Spike o la glicoproteína de superficie es la proteína más importante desde el punto de vista de la replicación del virus y también de la inducción de respuesta de anticuerpos de nuestro sistema inmune. Los estudios fase 3 demostraron al día 52, que fue donde se aperturaron los estudios, una eficacia de 95%, es decir, evita la enfermedad en el 95% de los inoculados a post séptimo día de la segunda dosis. Se autorizó en Chile a partir de los 16 años. Por la entidad regulatoria se aprobó con una separación de 21 días, pero está bien estudiada también, que se puede separar hasta 28, que es lo que se estableció en nuestro país por el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y por supuesto se solicita que todos los investigadores continúen con los protocolos de investigación de fase 3. La segunda vacuna que tenemos disponible es esta vacuna inactivada de plataforma tradicional, producida en cultivos celulares. Se utilizan células Vero. Esta es una vacuna adyuvantada con hidróxido de aluminio. Están disponibles y publicados los estudios fase 1 y fase 2 de inmunogenicidad. Se hizo estudios en población en China, con una seroconversión a los 28 días después del esquema completo, es decir, 14 días de la segunda dosis, 28 días de la primera dosis, de un 90%. Y los estudios fase 3, ustedes saben que aún no están publicados, están en curso en Turquía, en Indonesia, en Brasil y también en nuestro país. El Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública tuvo disponibles los resultados iniciales del estudio hecho en Brasil en personal de salud, que daba cuenta de una eficacia del 50.3% para enfermedad sintomática. Se aprobó de emergencia en Brasil y en el Instituto de Salud Pública, y en Chile se aprobó a partir de los 18 años, y el MinSal inicialmente, junto con el ISP, había aprobado hasta los 59 años. Sin embargo, se amplió su apertura a 18 años y más, y inicialmente las dos dosis iban a ser separadas por 14 días. Finalmente, de acuerdo a este estudio de inmunogenicidad, se aprobó separada por 28 días, que es como lo estamos utilizando en nuestro país. Esta es la tercera vacuna disponible, todavía no está incorporada a la campaña de vacunación, pero está aprobada en nuestro país, también de una plataforma innovadora. Utiliza un vector viral, un adenovirus de chimpancé inactivado, que solo expresa la proteína Spike. Ha sido utilizada previamente contra MERS, contra influenza, contra Zika, contra chikungunya, es decir, era una vacuna conocida. Los estudios se hicieron fundamentalmente en el Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica.
Los estudios fase 1 y fase 2 demostraron ser una vacuna segura e inmunogénica, y los estudios fase 3 ya se publicaron fundamentalmente con los análisis hechos en el Reino Unido con una eficacia del 70.4%. Aprobada de emergencia en el Reino Unido, en Brasil, en Chile y luego en la Unión Europea, y son 2 dosis separadas por 28 días. Contarles que en las últimas semanas trabajamos como Comité Asesor de Vacuna respecto a las recomendaciones en población especial, fundamentalmente vacunas en embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. Los datos a la fecha ya les mostré, son pocos respecto a seguridad en mujeres embarazadas, no tenemos evidencia disponible en este grupo, por lo tanto, es muy dinámico lo que va a pasar con las vacunas que estamos utilizando en población de mujeres embarazadas, que se recomendó que la población de mujeres embarazadas debía mantener las medidas de prevención en vigencia en nuestro país, promover el distanciamiento físico, promover el teletrabajo y reducir la vacuna en esta población, y en el caso de que el beneficio de la vacuna supere el riesgo de la inoculación en mujeres embarazadas con más de 3 meses de gestación, podrían optar a recibir la vacuna siempre que tengan un consentimiento informado de su médico tratante. Y en el caso de las mujeres en periodo de lactancia, también considerar el mantener a las mujeres en lactancia en trabajo telemático, si es posible, y si es que el beneficio supera el riesgo, pueden optar a recibir las vacunas COVID luego de recibir consejería con respecto a seguridad y eficacia. Por supuesto que estas recomendaciones son muy dinámicas y estaremos atentos a los datos que ya se están emergiendo, fundamentalmente la farmacovigilancia que se está haciendo en el Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos. La siguiente es una publicación que se hizo hoy respecto a qué hacer con vacunas programáticas y las vacunas en curso de coronavirus. Por ejemplo, un accidentado que requiere de vacunación contra tétano y que se acaba de vacunar o que ha recibido en el periodo que está relacionado al accidente una vacuna profiláctica, bueno, en situaciones extraordinarias en que el beneficio de vacunar para otros fines supere posibles riesgos de coadministración con vacuna COVID, la indicación es administrar aquella vacuna. Si es posible programar las vacunas, la recomendación es separar la vacuna contra coronavirus con 14 días, al menos 14 días de cualquier otra vacuna programática. Y respecto a la intercambiabilidad, es decir, me vacuné con Sinovac y si puedo recibir una vacuna diferente en la segunda dosis, la recomendación actual es completar el esquema de vacunación con la misma vacuna administrada en la primera dosis. Sin embargo, en situaciones excepcionales, como por ejemplo interrupción del abastecimiento de vacuna, se podría considerar completar el esquema de vacuna con una vacuna de plataforma, ojalá similar. Y respecto a la separación de las dosis, por ahora la recomendación del Comité Asesor de Vacunas es mantener la separación de 28 días entre la primera y la segunda dosis, y solo en casos especiales, frente a retraso, por ejemplo, a la administración de la segunda dosis, la recomendación es completar el esquema de vacunación lo antes posible. Todos ustedes conocen los calendarios de vacunación. La vacunación en Chile partió inicialmente con el programa en el personal de salud el 25 de diciembre y ha continuado con toda la población objetiva que se inició el 1 de febrero y que ha continuado para lograr vacunar hoy día alrededor de 4,5 millones de personas con una dosis. Sin embargo, recordar que solo tenemos con esquema completo alrededor de 1,5 millones de población, pero todavía nos queda un porcentaje muy importante de vacunar,
porque la población objetiva de vacunar es alrededor de 15 millones de personas residentes en Chile. No puedo dejar de comentarle la circulación de variantes en nuestro país. Estas variantes fundamentalmente lo que nos desafían es que el virus ha logrado adaptarse muy bien al ser humano y ha producido una mutación en el dominio principal de la glicoproteína, es decir, de esta glicoproteína Spike, lo que le ha permitido al virus mejorar la transmisibilidad y tener la capacidad de reemplazar prácticamente las cepas circulantes. Los desafíos son conocer si estas variantes nuevas son más severas que las variantes previas, y lamentablemente a la fecha pareciera que aumenta la severidad de la enfermedad, aumentando la hospitalización. Sin embargo, los datos todavía no son categóricos. Las cepas descritas son las variantes del Reino Unido, las dos variantes descritas en Brasil, en la Amazonía, conocidas como P1 y P2, y esta variante sudafricana que también pareciera ser bastante desafiante respecto al comportamiento. Claramente han aparecido nuevos grupos afectados. En Europa, especialmente el Reino Unido, ha demostrado afectar a personas más jóvenes, y es lo que estamos viendo también en nuestro país. Probablemente tienen un rol en las reinfecciones. Todos hemos conocido de segundas infecciones durante la pandemia, y probablemente también se está estudiando cuál puede ser el impacto en la eficacia de las vacunas. Esta semana se publicó en el New England que pareciera que al menos con la variante del Reino Unido sigue siendo activa y eficaz la vacuna Pfizer, pero todavía faltan datos para el resto de las vacunas que están disponibles. Contarles que en nuestro país tenemos introducida al menos 3 de estas 4 variantes descritas. Tenemos introducida la variante del Reino Unido, descrita el 22 de diciembre, la variante amazónica, conocida como P2, el 29 de enero, y la variante amazónica también P1, el 30 de enero. Y si ustedes se fijan acá, en rojo está la variante del Reino Unido, en Antofagasta. Si volvemos a las diapositivas iniciales, sabemos que esta región ha sido muy fuertemente afectada en las últimas 8 semanas. Lo mismo sucede en el Maule, en la región de la Araucanía y los lagos, en donde ustedes pueden ver también este color azulito que se comienza a ver en la región de Valparaíso, en la Araucanía y en los lagos. Y acá tenemos la variante 2, que lamentablemente también la tenemos introducida tanto en la zona norte como en la región de Valparaíso, Maule, y todavía no se han descrito casos en la Araucanía y en los lagos, pero ya les cuento que tienen esta capacidad de reemplazar las cepas circulantes previas y de afectar entonces grupos nuevos, tener rol en infecciones, y no sabemos cuál va a ser el impacto entonces en las vacunas que estamos utilizando. Esta es la última diapositiva. Debemos vacunarnos con la vacuna que esté disponible. Sin embargo, recuerden que los modeladores matemáticos nos dicen que a mayor número de reproducción de la enfermedad necesitamos vacunar a mayor población. Por lo tanto, es muy importante mantener las medidas de autocuidado. Nosotros somos formadores, necesitamos ser los modelos de educación en la comunidad. Por lo tanto, lavado frecuente de manos es muy importante. El uso de la mascarilla facial, lamentablemente estamos muy agotados. Yo paso visita todos los días en mi hospital y lamentablemente veo personal de salud que en oficinas, por ejemplo, o en lugares en donde, entre comillas, nos sentimos seguros, no estamos usando la mascarilla facial, o no usamos la mascarilla facial en lugares en donde nos aglomeramos más, por ejemplo, en los momentos en que compartimos el café o el almuerzo. Necesitamos mantener este distanciamiento físico. El virus ha demostrado ser tremendamente hábil en la transmisión. Acá no conversamos respecto a las características de la capacidad que tiene de transmitirse por gotitas, por aerosoles, mantenerse en superficie.
Por lo tanto, necesitamos este distanciamiento físico y necesitamos disminuir el hacinamiento tanto en nuestros domicilios como en los lugares de trabajo. En los hospitales tenemos lugares pequeños, los pasillos son lugares de gran hacinamiento tanto de funcionarios como de pacientes, como de estudiantes. En el comercio, evitar los desplazamientos innecesarios, y cuando hablo de evitar los desplazamientos innecesarios, también dentro de nuestros hospitales, o de nuestras consultas, o en los policlínicos. Y muy importante, en instancias como las que acabamos de tener, es decir, mantenerse informado, porque la dinámica de la epidemia, la dinámica de la información es tremendamente relevante, y es a nosotros, a quienes nos preguntan, es decir, al personal sanitario, el que tiene que tener la información para educar a la comunidad, a la familia, a los compañeros de trabajo. Por lo tanto, mantener estas instancias de compartir información que nos permita finalmente tener una respuesta más adecuada y un control de esta epidemia que quizás en las peores pesadillas ni siquiera imaginamos que podría ocurrir. Dejo de compartir. Muchas gracias por su exposición, doctora Avant, muy completa. Yo creo que, como dice usted, de repente hay más dudas que certezas con las inmunizaciones. Damos espacio para las preguntas. No han dejado ninguna en el chat todavía. Así que si es que alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano. O bien dejarla por el chat. Camilo. Hola, qué gusto. Hola. No se escucha, Camilo. Ahí está haciendo una pregunta. ¿Se escucha ahora? Sí. Más o menos. Algo. Ahí. Lo siento, es que tengo problemas de conectividad acá en Santiago y por eso no tengo la cámara prendida. Son varias dudas en realidad. Una tiene que ver con esto, suspensión de vacunación con la vacuna AstraZeneca por casos de trombosis. ¿Qué se está pensando con respecto a eso? Pero lo que a mí más me está un poco dando vuelta es que nuestro país está liderando la cantidad de personas vacunadas, pero a diferencia de lo que pasó en Israel, y en otras partes también ha pasado, pero no por la vacunación, se le ha atribuido a la vacunación en Israel la disminución de prevalencia, de incidencia. Y en nuestro país, que estaría casi en el top 1 de vacunación y de rapidez, eso no ha pasado. Entonces, mi consulta es si las probables causas podrían ser porque no es la misma vacuna y por lo tanto la efectividad no es la misma, y desde ese punto de vista tenemos que esperar que la CoronaVac, que es la más inoculada en Chile, tenga menor efectividad nomás, o se podría atribuir a las variantes. Han analizado un poco ese tema. Eso a mí me está llamando un poco la atención. Y por último, con respecto a las personas que han tenido, a propósito de la escasez de vacunas, a propósito de si las personas que ya han tenido coronavirus y si necesitan vacunarse con una segunda dosis, eso se mantiene, también está en discusión. ¿Y cuánto es el máximo plazo para la segunda dosis? Eran varias consultas en realidad. Ya, espero poder contestar. Tengo algunas, no tengo respuesta. Para la primera pregunta respecto a la AstraZeneca y efectos adversos, recuerden que son todas plataformas innovadoras. Hoy día la agencia europea ha analizado los datos y está dentro, por lo menos las trombosis que están descritas hasta la fecha, hay que analizar los datos y están analizando los datos. La agencia europea ha recomendado no interrumpir los programas de vacunación. Eso es lo primero.
Lo segundo es que yo les conté que la farmacovigilancia es tremendamente potente. Contarles, y aquí espero que sumemos almas, la farmacovigilancia en vacuna es pasiva y depende de lo bien educado que esté el personal de salud, especialmente los médicos. Aquí las enfermeras llevan el pandero porque ellas lo hacen extraordinariamente bien, pero los médicos no notificamos los efectos adversos. Muchos efectos adversos no los notificamos. Y este es un llamado a atención, por lo tanto, estas vacunas están siendo muy vigiladas y eso nos da mayor seguridad para su uso, porque estamos vigilando activamente los efectos adversos. Hasta acá, entonces, Dinamarca y varios países europeos han detenido el uso de AstraZeneca hasta tener mayores antecedentes. Sin embargo, con los datos del Reino Unido, la Agencia Europea ha recomendado no interrumpir los programas de vacunación. Eso es lo primero. Nosotros todavía no tenemos AstraZeneca en Chile. Es posible que pudiese llegar en abril, a fines de abril. La segunda pregunta, quiero agarrarme de AstraZeneca para, por favor, solicitarles a cada uno de ustedes que estimule la notificación de lo que llamamos ESAVI, que son los eventos relacionados a la administración de una vacuna, y que no necesariamente son provocados por la vacuna, pero necesitamos conocerlos todos. Lo segundo es, me preguntaba respecto a que Chile está, entre comillas, liderando la administración de vacunas versus, y que seguimos con una epidemia bastante, con mucho impacto, versus lo que sucede en Israel. Bueno, son situaciones diferentes. Israel es un país pequeño, inoculó rápidamente prácticamente a toda la población con una misma plataforma de vacuna que fue Pfizer. Sin embargo, yo no estoy tan segura de que no hayan tenido un repunte en la epidemia. Ellos han tenido un aumento en el número de casos. O sea, nadie tiene hoy día la llave mágica para decir solucioné el problema. O sea, están muy atentos y han tenido un repunte de casos. Es decir, no hay que bajar la guardia con la vacuna. La vacuna no nos viene a resolver el problema. Hasta que no esté todo el planeta vacunado, no tengamos una estrategia mundial de vacunación. Es verdad, no sabemos qué variantes han circulado en Israel, no tenemos esos datos. La vacunación fue una estrategia, es una población pequeña, por lo tanto fue una estrategia bastante rápida. Ellos partieron en diciembre, la publicación del New England da una eficacia del 62% para enfermedad grave que se hospitaliza. Chile todavía estamos con una gran cantidad de vacunados, o por lo menos el 10% de la población vacunada, pero con una dosis, con 2 plataformas diferentes y con la introducción de variantes. Yo estoy convencida que si estudiamos activamente las regiones con mayor número de casos, probablemente vamos a encontrar las variantes que están reemplazando a las previas. Y con una población que ya sabemos que no cumple del todo porque estamos cansados, porque tenemos diferencias, yo creo, sociales y económicas como Israel, que son notables. O sea, la epidemia probablemente nos ha hecho reconocer que tenemos poblaciones tremendamente vulnerables con familias tremendamente hacinadas, poblaciones casi invisibles para el sistema social. Por lo tanto, yo creo que tenemos diferencias muy importantes y probablemente vamos a tener diferencias en el mundo más notables en países cuyos recursos y cuyas diferencias sociales son tremendamente impactantes. Por ejemplo, Brasil. Por eso me preocupan las inequidades en la entrega de las vacunas. Así que hay que todavía mucho por ver. No tengo una respuesta para por qué tenemos lo que tenemos hoy día en nuestro país. Yo creo que tenemos, como te decía, solo una dosis en un 10% de la población y la introducción de variantes. Yo creo que necesitamos mantener todas las medidas de prevención de barrera. Me preguntabas también respecto a si los infectados podrían recibir una sola dosis de vacuna. Nuestra recomendación, por lo menos del Comité Asesor de Vacunas
Hoy día es no. Hay países que han pensado en esto con plataformas diferentes a las nuestras. Tenemos otras diferencias, no sabemos qué pasa con las reinfecciones y con la introducción de variantes, por lo tanto yo creo que es muy arriesgado por ahora. Estamos recién partiendo, introducir modificaciones, yo creo que no es momento, esa es la opinión del grupo, por eso no hemos hecho modificaciones tampoco en la separación de dosis, y ojalá completar el esquema en el tiempo que está designado, y si hay un retraso, hacerlo lo antes posible. No sé si respondí todas tus preguntas. Quería aprovecharme de saludar a mi becado, Eduardo López, que lo vi por ahí. Muy aplicado. Gracias, doctora. Hay otras preguntas por el chat. De Lautaro Ferrada, dice 2 preguntas. La primera, ¿a qué se debe la poca información en relación al comportamiento de la pandemia COVID-19 en el continente africano? Y la segunda, si es que existe desarrollo de vacuna en Chile para COVID-19. África es un misterio. Sabemos hoy día sí hay datos de impacto de la epidemia. Está partiendo los datos, yo creo que le falta mucha información. Nos pasó con ébola. Ébola en 3 países de la región, no sé si recuerdan, Nueva Guinea, hoy se me acaba de olvidar, Liberia, tuvieron una epidemia con 15.000 muertos, es decir, una gran epidemia el 2015, el 2016 con ébola. No tenemos datos, falta información. Sudáfrica es un continente que está siendo afectado y que ya ha demostrado la introducción de variantes, por algo llamamos a la variante sudafricana. Así que yo creo que ojalá el impacto no sea tan grave como me temo que pudiese ser, sobre todo por la inequidad y las dificultades en el acceso que podrían tener tanto al sistema sanitario como a vacunas. Y la segunda pregunta es si tenemos capacidad de desarrollo de vacunas. Bueno, en Chile tenemos un plan de inmunizaciones tremendamente potente. Chile, las universidades e investigadores han hecho investigación en vacunas, fundamentalmente en fase 3, tanto en COVID como en otras vacunas. Las universidades han estudiado otras vacunas, se han estudiado vacunas contra rotavirus, se han estudiado vacunas contra varicela, hay múltiples estudios fase 3 que se han hecho en Chile. Y también se han hecho estudios fase 3 en este momento para coronavirus. Está el desarrollo de Sinovac, de CanSino, AstraZeneca y también Janssen, pero son estudios liderados por las universidades. Producción de vacuna en Chile no hay. No se ha desarrollado. Recuerden que nosotros tenemos un programa de vacunación extraordinario. No sé si ustedes conocen, pero solo el costo de la campaña de vacunación contra influenza es alrededor de 40.000 millones. Es enorme el costo que se tiene en vacunas en Chile. Solo contarles también que probablemente a fines de marzo comienza el programa de vacunación, la campaña de vacunación contra influenza, para que estemos preparados. Así que no tenemos producción propia en Chile. A mí no me preocupa tanto la producción propia porque tenemos mucho acceso a compra de vacunas, por ahora. Acá tenemos otra pregunta, después te doy la palabra, María Belén. Claudia Valenzuela pregunta si ha habido información acerca de resultados preliminares en cuanto a inoculación en menores de 18 años en la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer en el fase 3, que incluyó más o menos a 37.000 voluntarios en placebo y en vacuna, incluyó más o menos a partir de octubre adolescentes de 16 años y más, así que se presentaron datos, creo que fueron alrededor del 1.000 más o menos por ahí está Eduardo que me ayudó en el análisis de los datos, así que a lo mejor me puede ayudar. Los menores de entre 16 y 18 años, y por eso entonces el investigador presentó
los datos y por eso la aprobación desde los 16 años con Pfizer. En este momento los estudios fase 3 de Pfizer están incorporando a niños desde los 12 años. Y eso todavía no se ha publicado, desde No. 12 años a 16. No. Perfecto. Y aprovechando esa pregunta, hemos visto en los diarios y en otras publicaciones que hay otros institutos o empresas que han decidido hacer estudios a largo plazo, o sea, a fin de año, en otras edades, como leí por ahí Coronavac desde los 3 años, y creo que había Moderna, era otro que quería intentar. ¿Eso todavía no se sabe? Yo los invito a revisar la plataforma de modificación de estudios clínicos, que es enorme en la OMS. Sí, Nosotros lo revisamos una vez a la semana, nos reunimos para revisar Yo estuve unos días de vacaciones y cuando volví a la primera reunión me sentía como si estuviera en Marte porque no entendía nada. Es tremendamente dinámico. Efectivamente hay grupos investigadores que están incorporando niños y también embarazadas y grupos de pacientes inmunocomprometidos en los estudios fase 3, pero todavía no hay datos. Estamos en una fase muy preliminar de análisis. Hay que recordar que todo este desarrollo de información ha sido prácticamente desde marzo a la fecha. Llevamos un año con la investigación de vacunas y con el desarrollo de la pandemia, así que todavía es muy preliminar para dar datos para Coronavac, que es la vacuna inactivada que estamos utilizando en Chile. Estamos esperando la publicación oficial de los resultados fase 3. Los estudios fase 3 que se presentaron para la aprobación de la vacuna a la entidad regulatoria fueron datos preliminares, confidenciales, y que aún no han sido publicados, así que estamos a la espera, ojalá pronto, de que esos datos estén publicados, fundamentalmente porque le da transparencia al proceso. Gracias. María Belén, ¿tenías una pregunta? Buenas tardes. Una duda sobre priorización y distribución de las vacunas. No sé si dentro del comité de vacunas se pensó en algún momento, considerando que las eficacias de las diferentes vacunas son diferentes, priorizar, por ejemplo, la vacunación de adultos mayores, por ejemplo, con Pfizer. Lo pregunto porque al ver como en la presentación también me surgió la duda o como un poco de idealismo de lo excelente que hubiera sido que ojalá hubiéramos tenido mayor cantidad de vacunas de Pfizer, pero que me imagino que por demanda no pudo ser. Pero frente a eso no se pensó en la posibilidad de, por ejemplo, de vacunar a adultos mayores que tienen mayor posibilidad como de agravarse, priorizarles vacunas con mayor eficacia, por ejemplo la de Pfizer. Gracias. María Belén, esta es una excelente pregunta. Lo primero que quiero responder es que no hay vacunas mejores ni peores. El que nos presente una eficacia diferente depende de cómo se modelan los fase 3. Así que no son comparables. Por lo tanto, en esta pandemia no hay vacunas peores ni mejores. Hay que vacunarse, eso es lo importante. Hay que lograr una comunidad vacunada, y vuelvo a insistir, una comunidad vacunada a nivel planetario. No sirve vacunación pequeña. No sé si escucharon las declaraciones del director de la OMS, el doctor Tedros, que decía vacunación incompleta con gran circulación viral es un caldo de cultivo para la aparición de variantes y para la aparición y que la estrategia de la vacunación se pierda por aparición de variantes que no sean cubiertas por las vacunas. Así que no hay vacunas peores ni mejores. La vacuna Pfizer tiene complejidades, la complejidad de llegar a menos 80 grados, situación con una complejidad no solamente para nuestro país, sino que para el mundo. Tener que llegar a regiones extremas, por ejemplo, a menos 80 grados es tremendamente complejo. Cada ampolla reconstituida de la vacuna Pfizer tenemos que tener a los 5 que vamos a inocular para no perder nada de dosis, ya con su bracito listo. Por eso se concentró en algunas poblaciones para no perder vacuna.
Sin embargo, todavía nos queda muchísimo por aprender, muchísimo por aprender. Por ejemplo, hay vacunas que son de una sola dosis. CanSino tiene una sola dosis, una vacuna inactivada. Pfizer es una vacuna muy reactogénica. No sé si alguno de los que estuvo acá en la presentación se vacunó con Pfizer. Tuvimos síndromes febriles muy altos. No sé si recuerdan también que hubo países que relataron aumento o mayor incidencia y mortalidad en algunos hogares de ancianos cuando se inició la vacuna con Pfizer. Fundamentalmente porque esta es una vacuna muy reactogénica, especialmente con la segunda dosis. Sin embargo, las vacunas inactivadas son menos reactogénicas, los adultos mayores son muy frágiles, entonces es muy difícil poder definir con qué vacuna, porque hay complejidades que uno no se imagina con respecto a la estrategia. Pero lo más importante y lo bueno de tu pregunta es poder decir que hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible y que no tenemos vacunas peores ni mejores. En este momento ojalá pudiéramos tener vacunas para toda la población y para llegar a todos los rincones del mundo. Gracias. Aquí hay otra pregunta de Luciana Valencia. Pregunta es, si en caso de intercambiabilidad de vacunas por falta de estas, ¿cuál podrían ser los efectos al suministrar dos vacunas distintas? La respuesta es que no lo sabemos, por eso la prioridad es vacunar con la misma plataforma. Contarles, por ejemplo, que AstraZeneca estaba diseñando un estudio con la vacuna rusa, que AstraZeneca es una vacuna vectorial que usa adenovirus de chimpancé. La vacuna rusa es una vacuna vectorial que usa adenovirus humano. La idea de ellos era, y creo que va a funcionar el estudio, es usar una dosis con vacuna basada en adenovirus de chimpancé y la segunda dosis basada en adenovirus humano. Hay que esperar. No se sabe todavía. Tampoco sabemos si vamos a necesitar una tercera dosis de vacuna. Nadie tiene todavía información. Por eso decimos que todas estas recomendaciones son provisorias, que va a depender del dinamismo de la epidemia, de cómo se comporten las variantes. Por eso es tan importante ponerle voy a usar una mala palabra, un bozal a las personas para que evitemos la transmisión del virus. Mientras menos virus tengamos, mientras reduzcamos este famoso número de reproducción de la enfermedad, es probable que las vacunas funcionen de mejor forma, cualquiera de las plataformas que tengamos disponibles. Si la epidemia continúa, como es lo que me preguntaba hace un rato uno de los asistentes, Camilo, ¿por qué estamos con la epidemia que tenemos y estamos vacunando? Bueno, porque no hemos logrado cortar la cadena de transmisión del virus. Gracias. Al tiro te doy la palabra a Matías. Aquí Ignacio S. nos hizo otra pregunta, en verdad dos. Dice, agradece la presentación muy clara. ¿Para cuándo se espera el fase 3 de Sinovac o algún informe de los resultados obtenidos en Chile? Ahí ya nos dio alguna respuesta la doctora. Y si cree posible que la indicación de separar por 14 días la vacuna contra el COVID con otras se modifique para la campaña de vacunación contra influenza. Voy a partir por lo último. La recomendación del Comité Asesor de Vacunas es separar 14 días la vacuna contra la influenza. Nos da bastante bien, no hay mucho problema. Acuérdense que la campaña contra la influenza esperamos que parta las últimas semanas de marzo, primeros días de abril, así que para el personal de salud la mayoría está, los 600.000 están ya inmunizados, así que no vamos a tener problemas, siempre se parte por el personal sanitario. La idea es separarles fundamentalmente para la farmacovigilancia, efectos adversos, eso es lo que queremos tener claridad y no tener una confusión. Por eso son los 14 días. Claramente esa es la propuesta. Hay que, por supuesto, que probablemente se van a presentar caso a caso. Contarles, por ejemplo, nosotros tuvimos un funcionario que recibió vacuna, Coronavac, y tuvo un accidente en moto, y tuvimos que inmunizarlo, ponerle un booster contra tétano. Obviamente,
la protección contra tétano es fundamental y no pudimos cumplir la separación de 14 días. Por eso la recomendación dice valorar riesgo versus beneficios. Si no se puede esperar, por ejemplo, alguien que se expone a un murciélago y tiene que recibir vacuna antirrábica, tiene que recibirla. O sea, ahí es donde está el criterio individual de cada personal sanitario, con la recomendación que es el respaldo que tenemos del KBI y del PNI. Perfecto. Matías. Hola, buenas. Bueno, quería agradecer también este curso. Yo creo que nos acerca mucho a toda esta incertidumbre porque hay mucha información actualmente que se condensa en más incertidumbre que certeza, como decía la doctora. Entonces se agradece también que se hagan estos espacios. Por otro lado, quería preguntar en torno, porque creo que de lo que he leído sobre las vacunas no se sabe aún cuánto va a durar la inmunización de las vacunas. Si va a durar 3 meses, 6 meses, creo que no, de lo que he leído no hay certeza. En torno a esto, ¿existe alguna proyección, como habíamos visto de esto desde el punto de vista como salubrista un poquito, sobre si vamos a lograr efectivamente una inmunización de rebaño antes de que las otras vacunas comiencen a hacer menos efecto? ¿Cómo se ve, cómo se proyecta, digamos, esta pandemia en torno a esta incertidumbre de la duración de las vacunas? ¿Existe alguna proyección con respecto a esto? Sí, súper buena, Matías, la pregunta, y la verdad que tampoco hay una respuesta muy categórica. ¿Qué es lo que se introdujo junto con la vacuna? Se introduce la vigilancia epidemiológica, es decir, toda enfermedad inmunoprevenible va de la mano de vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, todos ustedes imagino que saben que tenemos introducida la vacuna contra meningococo, ¿no es cierto? Por lo tanto, meningococo es una enfermedad de notificación obligatoria, tanto el caso como el microorganismo, para evaluar el impacto que ha tenido la introducción de la vacuna en nuestro país. Lo mismo hacemos con hepatitis B, lo mismo hacemos con hepatitis A, lo mismo hacemos con tuberculosis, es decir, medimos el impacto de la introducción de una vacuna en la reducción de la enfermedad. Cuando hemos trabajado con nuestra secretaría, que es epidemiología, y el ISP, una de las tareas que tiene el ISP y epidemiología es justamente evaluar el impacto que tienen la introducción de estas vacunas contra coronavirus en reducir los casos, en reducir el impacto en los casos. Entiendo que están trabajando en incorporar la información del antecedente vacuna en la plataforma EpiVigila, que debería incorporarse prontamente de tal forma de tener datos y poder modelar la introducción de las vacunas. Pero tu pregunta es súper importante y también lo están haciendo otros países porque es una prioridad saber cómo se van a comportar y tener una óptima vigilancia epidemiológica de la enfermedad y también caracterizar, yo no sé si no les puse la página, pero hay una página que se llama GISAID, que hace la vigilancia genética del virus de todas las variantes. Uno cuando lo mira dice, ¡oh, qué terrible! Cómo un virus tiene esta capacidad de variar. Las variaciones son las esperables en un virus de RNA, sin embargo, este ha sido impredecible y han aparecido estas variantes que son variantes importantes desde el punto de vista de la respuesta inmune, de las reinfecciones y de la respuesta que vayan a tener las vacunas frente a estas variantes. Así que es una pregunta súper importante, ya se está diseñando la estrategia de vigilancia y Europa, el Reino Unido, Estados Unidos, ya la han implementado de tal forma de saber qué va a pasar, cuánto va a durar la inmunidad, y es lo que también tienen que resolver los investigadores en los estudios fase 3, que deben durar varios años por lo demás. Okay. Gracias. Aquí hay otra pregunta, sí, Matías, de Alfredo Lugo. Bueno, también agradece la presentación, excelente, dice, y la primera pregunta es si hay una página o institución donde se puedan notificar efectos adversos, como urticaria en cuello, cara, etcétera. Y la segunda es si se puede indicar una segunda vacuna una vez administrada una previa, que eso también algo habló usted en la presentación. Voy a leer dos preguntas más que también hablan de los CESAVI.
Sí, de Carolina Rivera, si se ha detectado alguna diferencia respecto a la tolerancia a la vacuna en pacientes que estuvieron contagiados versus pacientes que nunca lo han estado. Y de Karina San Martín, si es que existen o se han estudiado efectos adversos o riesgos asociados respecto a personas asintomáticas que se hayan vacunado o recibido la primera dosis de la vacuna. La última pregunta la perdí un poquitito, pero voy a partir por dónde notificar los efectos adversos. Primero, notificárselo a su centro de vacunación. Y lo segundo, hay una plataforma en la página del Instituto de Salud Pública. Ustedes pueden notificar directamente, como individualmente, cualquier evento adverso. Pero lo más importante, acá que somos personales de salud, los vacunatorios tienen la plataforma y están entrenados para recibir la notificación de efectos adversos. Lo importante es educar en el reporte. Si hemos visto algún efecto adverso en los que ya tuvieron coronavirus, la respuesta es no. A mí me ha tocado, nosotros hicimos una vigilancia activa de efectos adversos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Aquí no estaba presente, pero nuestro equipo de vacunadoras es brillante, son trabajadoras, un equipo de enfermeras jóvenes, nos ha ayudado una pediatra joven, activa, así que hemos tenido la posibilidad de hacer vigilancia activa de SAVI y no hemos tenido efectos adversos mayores en personas que previamente tuvieron coronavirus. Quiero contarles que tuvimos funcionarios que recibieron la primera dosis, como una semana después tuvieron coronavirus, se recuperaron en el intertanto de la segunda dosis y recibieron su segunda dosis de forma segura. También lo seguimos, no tuvimos mayores efectos adversos. ¿Qué efectos adversos hemos visto? Los que ustedes conocen. Yo creo que todos han visto dolor en el sitio de administración, fiebre, cefalea, dolor de garganta, mucho más con Pfizer fiebre. Nosotros le llamamos, tuvimos a los intensivistas vacunados con Pfizer inicialmente, y tuvimos algunos efectos adversos nuevos, tuvimos taquicardias paroxísticas, hemos tenido exantemas con la vacunación. El punto es que uno pudiera decir, en el caso mío, decir, hoy tienen hartos efectos adversos, pero es primera vez que hacemos vigilancia activa de efectos adversos. Tenemos un mail, llamamos por teléfono activamente, llenaron una encuesta de efectos adversos entre la primera y la segunda dosis, así que ha sido muy activa la búsqueda de efectos adversos. La última pregunta no la alcancé si existen o se han estudiado efectos adversos o riesgos asociados respecto a personas asintomáticas que se hayan vacunado o recibido una primera dosis de la vacuna. También nos sucedió que vacunamos funcionarios en periodo de incubación. No tuvimos una enfermedad más grave. También hemos tenido y tenemos en este momento un becado que completó sus 2 dosis de vacuna y que comenzó con fiebre y demostramos su infección, o sea, en el fondo adquirió el virus entre la primera y la segunda dosis, porque también sabemos que cada uno de nosotros no responde de forma parecida. Este número mágico que María Belén me preguntaba, el 92% de eficacia o el 50% de eficacia para Coronavac o el 80% de eficacia para AstraZeneca, no es universal en todas las personas. Cada uno de nosotros tiene una respuesta individual. Por eso es tan importante mantener las medidas de prevención una vez vacunado o durante el periodo de recibir la primera y la segunda dosis, y posterior a recibir la segunda dosis mantener también las medidas. Pero no hemos visto efectos adversos mayores. Decirles que las personas que hicieron COVID grave, lo que hemos recomendado, nos ha tocado también ver esos pacientes, es que estén completamente recuperados o en los síntomas en franca recuperación para iniciar la vacunación. Hasta aquí no hemos cambiado las 2 dosis. Aquí la pregunta de la doctora Yesenia Araya
se relaciona con esa, sí, la indicación a pacientes que terminaron aislamiento por ser COVID confirmado, si se encuentran asintomáticos, existe una sugerencia técnica de cuándo indicar acudir a la vacunación, y por otro lado, si se mantienen con síntomas leves, pero terminaron su aislamiento, ¿cuánto tiempo se debiera esperar? Si tienen síntomas leves, en franca recuperación, se pueden vacunar apenas esté disponible la vacuna para su grupo y para su factor de riesgo. Y lo mismo para la pregunta A, de esta parte de la pregunta, una vez recuperado y completado el periodo de observación, que son 11 días, y hay franca recuperación de los síntomas, también se pueden vacunar. Gracias. Ignacio Moreno nos pregunta, ¿existirá una publicación con los datos de efectividad de Chile en general, no los universitarios? De cierta forma, MinSal sabe qué vacuna y cuándo se puso cada chileno. Por medio de Pivigila también puede saber si le dio COVID posterior al evento. O sea, queremos tener esa información. Yo creo que estamos partiendo. Si consideramos el 25 de diciembre, la primera semana del inicio de la vacunación, son 4, 8, 9, llevamos como 10 semanas de vacunación, así que yo creo que es información muy relevante. Nosotros estamos trabajando, de hecho el Hospital Gran Benavente nos lleva a la delantera. Nosotros en el Hospital Clínico estábamos súper así como creídos porque estábamos haciendo una vigilancia activa, claro que era de papel. En el Hospital Gran Benavente lo hicieron digital, está muy bonita la vigilancia activa del Hospital Gran Benavente. Nosotros queremos también aportar con la información que tenemos de los vacunados, tanto personal sanitario como hemos hecho vacunación en hospitalizados para optimizar la oportunidad de vacunación. Sabemos que la movilización, las cuarentenas, agendar hora, porque no es fácil vacunar en pandemia. Cuando decimos que, no sé, ustedes probablemente saben, pero en años de campaña de influenza, el año pasado, por ejemplo, llegamos a vacunar 800.000 dosis, a administrar 800.000 dosis de vacuna de influenza por día. Esto es casi impensable para coronavirus porque tenemos que mantener la distancia, proteger al personal sanitario. Hay toda una... No están llegando, por supuesto, 800.000 dosis a un solo lugar, por lo tanto hay muchas dificultades. La información que comenta la doctora es fundamental solicitarla. Hemos pedido que esa información ojalá esté disponible lo antes posible, pero yo creo que hoy día no se consume. Somos pocos, ¿eh? Yo creo que ojalá sumemos más personas. Ojalá tengamos disponible esa información, va a ser relevante, como lo hizo, por ejemplo, Israel con esta primera publicación que está disponible en el New England. Así que ojalá que esté disponible. Aquí hay hartas preguntas después de post vacuna. Primero, Nicole Tapia, ¿se conoce hasta cuántas semanas aproximadamente post adquisición del virus la persona mantiene los anticuerpos en niveles de inmunización óptima? Y luego, Telma Rafael nos pregunta si se conoce el promedio de duración de inmunidad post-infección, nuevamente. Y después hay otra de que ¿qué pasa si la segunda dosis se coloca más de 28 días? Y hay otra más que... no, esos serían como post-vacuna. Ya, si se me olvida alguna, tú me recuerdas. Voy a partir por si la separación de más de 28 días, lo ideal es cumplir con el calendario, porque lo que está estudiado, y no está estudiado si uno demora más, pero la recomendación es administrar la segunda dosis lo antes posible, de tal forma de completar el esquema de vacunación en forma oportuna. No tenemos datos de separaciones mayores. Hay muy pocos datos. Yo creo que también me puede ayudar Eduardo en el estudio de antigenicidad fase 2 que hizo Coronavac. Había una separación un poco mayor de la segunda dosis. Ellos hicieron en fase 2, estudiaron 2 dosis, 3 y 6 microgramos por dosis, se quedaron con 3, y estudiaron 0,14 y 0,28, dando respuestas inmunogénicas bastante óptimas con 0 y 14, que fue la recomendación inicial. Luego hicieron un segundo estudio con adultos mayores que solo estudiaron 0 y 28, por lo tanto, por eso la recomendación final cuando se amplió la edad fue de 0 y 28 para Coronavac.
así que no tenemos más información respecto a qué pasa con la inmunidad cuando se retarda la segunda dosis. Con respecto a cuánto dura la inmunidad natural de la enfermedad, está estudiado hasta 6 semanas, 8 semanas, no sabemos. Con los coronavirus tradicionales y con el SARS coronavirus en 2002 y con el MERS en 2012, se demostró duración de la inmunidad natural, es decir, la producida por la enfermedad, de alrededor de 6 meses. Sin embargo, tenemos las variantes. Yo creo que tenemos mucho ingrediente nuevo en esta epidemia que no nos permite resolver las dudas de forma tajante. Yo con las variantes no sé cómo nos vamos a comportar. Tenemos reinfecciones, por lo tanto, claramente el virus escapa a la respuesta inmune. Acuérdense que el coronavirus, que usa esta proteína Spike para entrar a la célula, usa un receptor que se llama AC2, que está en prácticamente todas nuestras células, y que lo que hacen las variantes, y este virus en especial, tiene una habilidad enorme por evadir la respuesta inmune. La respuesta inmune inicial frente a una infección viral es con interferón, y los cuadros severos o graves, lo que hace el virus justamente evitar que el sistema inmune lo reconozca, y por eso la respuesta es tardía, y con esta cascada inflamatoria enorme que los lleva a tener neumonias y enfermedades multisistémicas. Así que todavía no conocemos mucho este virus, por eso las medidas de barrera son tan importantes de mantener mientras resolvemos las dudas que ustedes me plantean, para las que no tengo muchas respuestas. Esperemos que esta la tenga, de María Joaquina Fuensalida. Pregunta, ¿por qué se optó que la vacuna fuera voluntaria en lugar de obligatoria dado el contexto? Y también quizás si nos puede contar si fue difícil o no tomar esa decisión. Ya, la decisión es muy difícil, pero estamos en una aprobación de emergencia, con datos de seguridad, pero no sabemos de eficacia, y tampoco conocemos a cabalidad los efectos adversos que pudiese tener. Por lo tanto, se optó, yo no les conté, pero dentro de las recomendaciones que están, y están disponibles en la página, si ustedes entran a vacunas.minsal y se van a CABEI, van a encontrar al final de la página del CABEI actas y recomendaciones, en donde recomendaciones van a encontrar todo lo que yo les comenté en esta presentación. Hicimos una recomendación respecto, costó mucho la decisión. Acuérdense que hay un abogado en el grupo de discusión para analizar los aspectos regulatorios, pero estamos en una epidemia con una vacuna que se aprueba con una condición de emergencia, que promueve la seguridad, pero no conocemos bien la eficacia a nivel poblacional. Entonces, esa fue la decisión, y se acompañó de una recomendación a la autoridad sanitaria, que fue la promoción de la comunicación a la población, que yo creo que estamos al debe. Claramente estamos al debe, porque aquí hay muchas preguntas que probablemente se pudieron haber planteado a la comunidad, especialmente a la comunidad sanitaria, que fue la primera que recibió la vacuna. Bueno, pero no tengo una respuesta para cómo implementar la comunicación. La comunicación ha sido probablemente uno de los escollos más difíciles durante esta pandemia, de cómo llegar tanto al intrasector, es decir, a nuestros propios compañeros de sanitario, como al extrasector. De hecho, si ustedes me preguntan lo que significa estar en fase 2 ahora en la región metropolitana, yo no sé exactamente lo que tengo que hacer mañana sábado, estrictamente, porque hay mucha confusión. Pero decirles que la decisión de hacerla... y hay otro aspecto que se me olvidó decirle. Cuando es obligatoria, como Estado yo me obligo a tener disponible la vacuna. Es decir, ¿quién me hizo la pregunta? ¿La doctora? María Joaquina Fuensalida, y también es una pregunta que dejó el doctor Pará, que se tuvo que retirar. Mario Pará. Entonces, el doctor Pará puede ir y decir, yo, como es obligatoria, yo quiero que hoy día me pongan mi vacuna. Y el señor de
de un ELIAM, yo quiero que hoy día me pongan mi vacuna, y no tenemos disponibilidad de las vacunas. No están disponibles para hoy, porque, claro, el Estado se obliga, y entonces el usuario también tiene un derecho a pedir su vacuna, y esa condición no está, porque el suministro es limitado. Así que fue muy difícil, pero además está la condición de ser una vacuna aprobada en emergencia. Ahora, algo relacionado a transmisión. Mauricio Ortega nos pregunta, ¿qué es más seguro, cuarentena por 11 o 14 días? ¡Ah! No lo sé. Los alemanes estudiaron en cultivo viral la viabilidad del virus hasta más o menos entre el día 9 y el día 10. También Eduardo lo estudió súper bien, el estudio que publicaron los alemanes. Pero, ¿sabes? La verdad es que eso está súper bonito en el paper, porque seguro que hay personas que excretan más tiempo, inmunosuprimidos, personas que no logran controlar la replicación viral de forma más adecuada. Por otro lado, este virus, que dura tanto en nuestro organismo, impide una buena producción de inmunoglobulina A, que es la que elimina desde las mucosas las infecciones virales. De hecho, las vacunas no producen mucha inmunidad de tipo IgA, por eso me puedo infectar aun cuando esté vacunado y puedo transmitir la enfermedad, ¿ya? Lo que previene, hasta aquí, lo que sabemos que previene fundamentalmente la enfermedad sintomática, que es lo que yo les mostré en un gráfico de una publicación del British Medical Journal, que está dentro de las referencias de la presentación. Así que no tengo una respuesta muy categórica. Claro, el impacto económico que tiene también los 14 días es enorme. El cumplimiento por parte del que se le indica cumplir los 14 días también es más o menos, porque sabemos que la gente se agota o no tiene las condiciones para cumplir con el aislamiento por 14 días. Sabemos que el 70% o más de nuestra población en sus domicilios no puede cumplir la cuarentena, incluso no puede cumplir con los aforos que nos dicen. 5 personas entiendo que podemos estar en un domicilio, pero hay familias que son 15 o más y en espacios muy reducidos. No tengo una respuesta, por eso tenemos que usar la mascarilla, distanciamiento físico y que desplazarnos lo menos posible y evitar los hacinamientos. Así que el estudio de los alemanes dice que hasta 9, 11 días, pero las variantes no lo sé. Y la última pregunta y último comentario. ¡Ay, apareció uno más! No, muchas gracias, ya. Del doctor Juan José de la Torre. Dice, paciente se vacuna sin saber de gestación, que a la fecha es de 12 semanas. ¿Cuándo la segunda dosis? No sé si le daría una segunda dosis si me entero de la gestación. Nosotros hicimos una búsqueda activa, tuvimos embarazos entre las 2 dosis, no pusimos la segunda dosis, porque las funcionarias embarazadas deben irse a protección teletrabajo. Eso es lo que hicimos nosotros, y es lo que recomendamos. Si la funcionaria accede a conversar con su ginecólogo y tiene con claridad, le da una buena educación y quiere vacunarse con la segunda dosis, no hay impedimento para ponérsela. Los estudios preclínicos no demostraron ni genopatía, ni malformaciones en animales de experimentación. Pero como ya les dije, los estudios fase 3 no incorporaron ni lactantes ni embarazadas. En este minuto se está haciendo una vigilancia activa, tanto en el Reino Unido como en Europa y en Estados Unidos, y hay reportes de embarazadas que no han tenido hasta acá ningún evento, pero ustedes saben que las plataformas son vacunas, lo más nuevo es el virus que estamos usando en la protección y desconocemos la respuesta inmune de este virus, que es tan impredecible. Sí, y entiendo que Pfizer también tuvo como 15, reportó en su estudio de fase 3, personas que no sabían y no se reportaron tampoco efectos adversos en embarazadas. Ya, y aquí dejamos la última pregunta, un comentario, última pregunta, porque ya
van a ser las 8, de María Virginia. Dice, más que preguntar, comentar. Soy médico de APS, tengo factor de riesgo coartación aórtica, corregida con stent, con válvula aórtica bicúspide y hipertensión secundaria coartación. Actualmente en postnatal con lactancia materna exclusiva. Bebé de 3 meses con estudio de APLB y alergia alimentaria múltiple. En conversación con mi gine optamos por acceder a la vacunación. Me coloqué la primera dosis con CoronaVac y el próximo martes me correspondería la segunda. No sé si ya a estas alturas, desde el punto de vista de infectoinmunología, cabe alguna recomendación importante para colegas o pacientes. ¿Qué tomamos como factor más importante para decir si se vacuna o no ante la presencia de factores para vacunar y para no vacunar de manera simultánea, como en mi caso? Yo creo que lo descrito, yo también habría optado por recomendar la vacuna, tiene factores de riesgo, por lo tanto yo también habría optado por la vacunación. Pero son situaciones bien individuales que es diferente a una recomendación poblacional. Así que hay que hacer acá, por eso la recomendación es caso a caso en el caso de lactancia y embarazo. Evaluar los factores de riesgo, ver el riesgo versus el beneficio. Y en el caso que describen, yo también habría optado por la vacunación. El doctor de la Torre parece que me preguntaba de qué opinaba sobre la recomendación del CDC de levantar la mascarilla. Hoy yo no estoy para nada de acuerdo. Será muy el CDC, pero no estoy de acuerdo. No es primera vez que no estamos de acuerdo con el CDC. No sé si se acuerdan de el brote de Zika, el 2016. Chile fue el único país que nosotros presionamos mucho para que se pospusiera o sea, la embarazada. El CDC había recomendado 2 semanas y nosotros dijimos de dónde sacaron 2 semanas, ¿por qué 2 semanas? Finalmente terminamos casi en 6 meses. No sé si se recuerdan de la recomendación de posponer el embarazo, dado que Zika, que es un virus transmitido por mosquito, que nunca se había descrito la transmisión vertical. Bueno, tuvimos transmisión vertical, por eso yo creo que hay que ser súper cuidadoso. Yo la verdad es que tengo muchas dudas, he aprendido a que tengo que asumir que no tengo respuesta. A mí me gusta mucho el check, hago una lista todos los días y digo, esto, y aquí tengo así como mucho por aprender. No Muchas estoy de acuerdo, gracias, doctora. Ese comentario, y también era la pregunta de Ignacio Silva, preguntaba si es que podría ser variable, o sea, posible o viable que los trabajadores de la salud en el contexto de escasez de mascarillas, por ejemplo, dejaran de usarla por estar vacunados. Yo creo que no, y también tengo diferencias respecto a si los vacunados que se exponen a hacer contacto estrecho, yo creo que todavía no sabemos, dado que podemos enfermar a otros por transmisión asintomática. Todavía tengo mis dudas respecto a si hacer cambios respecto a si un vacunado se convierte en contacto estrecho. No tengo respuesta, tengo más bien dudas. Gracias, doctora. Sobre todo en este momento de epidemia, y en que eventualmente nosotros podemos provocar brotes con nuestros compañeros de trabajo o brotes nosocomiales con pacientes susceptibles. Bueno, y hay unas peticiones ahí de dejar los links de la OMS, de donde ver los estudios de las vacunas y los cambios de estudios, de dónde está el link para las reacciones adversas y de los estudios genéticos de los recambios virales. Así que ahí sí le pedimos ayuda a Eduardo, sí. Que nos pueda poner los links ahí para la audiencia, o sino que después nos mande un mail y nosotros lo compartimos con los alumnos. Muchas gracias a todos. En verdad tenemos alumnos de distintas profesiones, médicos colegiados como no colegiados, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, así que estamos muy contentos de nuevamente tener más de 90 inscritos en este curso, que ha sido el promedio de estudiantes que hemos tenido en los tres cursos. Este es el inicio de la tercera versión. Sin duda lo vamos a seguir haciendo año a año en la medida de lo posible, porque ha sido realmente un éxito, y contar con expositoras de tan alto calibre como la doctora Janet Davanch para nosotros también es un lujo en la región. Esperamos el próximo año, si se puede, hacerlo presencial. El año pasado
alcanzamos a hacer solo la primera sesión presencial y el resto fuera todo online. Este año nos programamos 100% online porque, como dice la doctora Davanch, la epidemiología es muy variable, así que no podemos juntarnos todavía. Le vamos a mandar el link de la presentación. Le pedimos a alumnos que después de despedir a la doctora se queden para pasar la lista oralmente, digamos. Y nuevamente agradecer, doctora. Ahí la doctora Silva, que es nuestra secretaria técnica, le va a mostrar un regalo que le vamos a hacer llegar. No sé si, Dorita, puedes decir el nombre del libro. Sí, doctora, el nombre es un libro pequeño, pero es muy bonito. Se llama Una escuela para la vida. Es de qué lindo. un educador de nombre Nuccio Ordini. Él es italiano y en el fondo él hace una gran, le da mucha importancia a la formación valórica, ¿ya? Más que para conseguir un título, para conseguir crecer en la vida. Es muy bonito, así que se lo vamos a hacer llegar a su dirección. Perfecto, muchísimas gracias. Y voy a recordar la frase que me repitieron en el Hospital San Juan de Dios, donde yo me formé. Para ser buenos doctores, primero hay que ser buenas personas. De acuerdo, muy de acuerdo. Muy y de eso acuerdo. se hace, entre otras cosas, con el ejemplo de los educadores. Así es. Sí. Gracias, doctora. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Descansen, cuídense, por favor. Chao. Igual. Chao. Muchas gracias. Chao. Ya, entonces ahora vamos a pasar la lista. Déjenme buscarla por acá.